manejo de diabetes mellitus. Un tema recontra interesante, sobre todo porque, a diferencia quizás de otras enfermedades, sí han habido avances en los últimos años. Y a diferencia de otras épocas, prácticamente todos los medicamentos nuevos de los cuales se habla hay en el Perú. Claro que tienen su costo, ¿no? Pero siempre son alternativas terapéuticas. Y las alternativas se basan sobre todo en los beneficios que nos pueden dar. Entonces, vamos a ver hoy día aspectos para que ustedes mismos puedan elaborar un plan terapéutico individualizado en un paciente diabético. Hasta hace algunos años, ante la pregunta de un examen de NAN o residentado, ¿cuál es el manejo de elección inicial de diabetes mellitus? La respuesta era metformina, a secas, a secas. Pero eso ha ido cambiando. Ahora va a depender de cada paciente. Es decir, que para cada paciente va a haber un manejo adecuado. Eso es lo que actualmente se llama la medicina de precisión. La precisión puede ir en base a características clínicas, moleculares, genéticas incluso. Vamos a ver, por ejemplo, en sepsis, hay pacientes que responden a ciertos tipos de fluidos y pacientes que no responden a esos fluidos. Lo que vamos a ver el día de hoy: fisiopatología, diagnóstico, tratamiento farmacológico, objetivos de la terapéutica. Hablamos rápidamente de la fisiopatología y recordamos que diabetes mellitus tipo 1 es destrucción de la célula beta, de arranque. ¿Por qué? Por un mecanismo autoinmune, ¿no? Anticuerpos. Va con otros autoinmunes, va. Los pacientes con diabetes tipo 1 a veces coexisten con vitíligo, con anemia perniciosa, con Hashimoto, con lupus, con miastenia, ¿no? Recuerda que los autoinmunes van de la mano. Históricamente, diabetes 2 le echaban la culpa a lo que es la resistencia a la insulina. Pero ¿qué se ha visto? Que al diagnóstico de un paciente con diabetes mellitus tipo 2, el 70% o más de sus células beta ya no funcionan. O sea, de arranque en el paciente ya hay disfunción de la célula beta, sumado a un escenario de resistencia a la insulina. Y las células beta en algún momento van a fracasar, ya no van a producir insulina y el paciente va a requerir insulina. Este cuadro es de 2005, mira. Acá, en esas épocas, la base fisiopatológica de la diabetes mellitus era la intolerancia a la glucosa. En otras palabras, resistencia a la insulina. Pero date cuenta, alguien ya te hablaba de qué? De falla de la célula beta. O sea, ya estaba ese concepto. Pero lo que nos enseñaban que era resistencia a la insulina. Sin embargo, no es tan simple como nosotros pensábamos. Más adelante, algunos autores identificaron 8 eventos fisiopatológicos responsables de diabetes. Luego 11, que actualmente son 12. 12 mecanismos fisiopatológicos que me llevan a hiperglicemia, donde están implicados, por ejemplo, el tejido adiposo, tejido muscular, el hígado, el páncreas, por supuesto, el riñón. Se ha visto que el riñón absorbe mucha glucosa, puede ser un punto. El sistema digestivo, el cerebro, un cerebro hambriento. Mecanismo del hambre. O sea, son 12 mecanismos fisiopatológicos que me llevan a hiperglicemia y contribuyen a diabetes mellitus. Entonces, con el tema de la metformina quizás solamente estábamos manejando el tema de la resistencia y la producción hepática de glucosa. Pero hay más mecanismos de los cuales tenemos que darnos cuenta. Vamos a ver el caso de Miguel. Ahora cómo está de moda esto. 46 años. Acude a evaluación ocupacional, ¿no? O sea, tiene un sobrepeso evidente y menciona presentar polidipsia, polifagia y poliguria. Para algo normal, ¿no? Hace tiempo que está así. Prefiere hacer deporte los fines de semana, doctor, pero yo hago ejercicio, ¿no? O sea, se mata con el fulguito de fin de semana. Y del día sábado con un montón. Al examen, presión ligeramente elevada, 95 kilos de peso y creo que más probablemente a 14 negritas. Le sacan su evaluación laboratorial básica y encontramos una glucosa en 220, glicosilada en 8 y un colesterol también alto, que va con los síntomas de hiperglicemia. Acuérdate que la hiperglicemia, los síntomas de hiperglicemia se presentan cuando la glicemia es más allá de 180 a 200. Va con este cuadro. Entonces la primera pregunta será: ¿cuál es el diagnóstico del paciente? De arranque, con esa glucosa y con esa clínica. ¿Podemos hablar de arranque de diabetes mellitus? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es mayor a 200. Por la glucosa. Por la glucosa, ¿y qué más? Hemoglobina
más que la acantosis, los síntomas. La acantosis es síntoma de resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina. Puede o no puede haber diabetes. Entonces, antes de dar una buena terapéutica, tenemos nosotros que tener un buen diagnóstico. Entonces, para que recuerden los criterios diagnósticos de diabetes, de la última guía que salió en enero, febrero creo, ya ponen en orden de importancia, ponen a lo que es la hemoglobina glicosilada, más de 6.5, o glucosa en ayunas, más de 126, o 2 horas post-carga, más de 200, o aquí está el paciente, al azar con síntomas mayor o igual a 200. Ese de acá es el único criterio que no requiere repetición. Con este solo criterio, este último de acá, yo hago el diagnóstico. El resto requiere una segunda prueba que puede ser de la misma muestra de sangre. ¿Qué significa? El paciente va el lunes 6 de la mañana al laboratorio, le sacan una muestra de sangre. De esa muestra de sangre me sale una glucosa en ayuna de 130, tiene un criterio, me falta uno. Uy, faltó procesar la hemoglobina glicosilada. En esa misma muestra de sangre, la glicosilada sale más de 6.5, diabetes mellitus. La única que no requiere repetición es esta. ¿Cuál es el problema? Que la hemoglobina glicosilada, y lo dice también la guía, debe ser hecha por un laboratorio estandarizado. Un método estandarizado a nivel internacional. Otra prueba que ustedes recuerden que se toma por un método estandarizado mundial, ¿cuál es? El INR. El INR, que lo uso para medir el tiempo de protrombina, para la warfarina, es un único método de medición acá en Taiwán, en Noruega, o sea, es un único método. Para la hemoglobina glicosilada todavía no se ha estandarizado. Por eso, por lo menos en nuestro medio, quizás sea muy aventado hacer diagnóstico de gente con esto. Es el tema. Pero sí lo usamos para control. Entonces, el paciente tiene diabetes mellitus. Muy bien. Para que se den cuenta que la hemoglobina glicosilada se relaciona con valores de glucosa. Una hemoglobina glicosilada de 10, un promedio de glucosa de 240. Promedio en los últimos 90 días, en 3 meses. La glicosilada me refleja un promedio de glicemia en los últimos 90 días. Pero es un promedio. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, un paciente puede tener hipoglicemias de 50 y de 300 pico, y en promedio me puede salir 150 y tantos. Y tú por hemoglobina glicosilada dices que alguien esté controlado. O sea, simplemente es un número frío. Es un promedio. No me habla en realidad si el paciente ha hecho picos de hiperglicemia o se ha ido hasta el fondo con hipoglicemia. Es un problema que tenía pensando a la gente, ¿eh? Y más o menos ya hay otros métodos que les va a interesar. Vamos a ver. Entonces, vamos a hablar acá de la metformina. La metformina pertenece a las guanídeas. Es la única que queda de las guanídeas, ¿ya? Su mecanismo de acción principal es disminución de la producción hepática de glucosa. También me sensibiliza a la captación periférica de glucosa y también actúa a nivel intestinal. Su efecto adverso más frecuente es el digestivo, dispepsia, intolerancia oral, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea quizás. Pero el efecto adverso más peligroso es la acidosis láctica, descrita en menos de 1% de los casos. Nunca la he visto. Sin embargo, mucho cuidado con metformina en aquellas condiciones que me puedan favorecer acidosis láctica. Acidosis láctica, aumento del lactato, me habla de un metabolismo anaeróbico incrementado. Entonces, condiciones que me pueden aumentar el metabolismo anaeróbico, como sepsis, como falla respiratoria, como quizá falla cardíaca, teóricamente me aumentarían el riesgo de acidosis láctica. Entonces, se deben en cuenta las contraindicaciones. De arranque, no metformina si tu creatina es más de 1.5. De arranque, no. Se ha visto que el uso de contraste yodado también se asocia a acidosis láctica. Entonces sugieren suspender la metformina 24 a 48 horas antes de usar contraste y reiniciarla 24 a 48 horas luego del contraste. Ojo con los pacientes hospitalizados. ¿Cómo actúa la metformina? Y este cuadro es antiguo porque en ese tiempo era lo máximo, sobre todo disminuyendo la gluconeogénesis, la producción hepática de glucosa. Y también es un sensibilizador periférico, pero su mecanismo principal es disminución de la producción hepática de glucosa.
Gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la responsable de mantener mi glucosa en ayunas. O sea, la metformina me controla excelentemente la glucosa basal. Acuérdate que mi glucosa sérica depende de ¿qué? De la producción hepática de glucosa, que mantiene mi glucosa en ayunas. Y la glucosa que yo como, ¿no? Posterior a los alimentos. Metformina me controla excelentemente la glucosa basal. Y teóricamente no produce hipoglicemia. Metformina es buena, bonita, barata, ¿no? Es segura, barata. Bueno, la dosis habitual en un paciente es 850 2 veces al día. Máximo 3 veces al día. Sin embargo, van a haber presentaciones de 500 miligramos. ¿Por qué? Sobre todo para los pacientes que tienen intolerancia oral. Empezar dosis de a pocos. También van a haber dosis de liberación prolongada, que se dejan una sola vez al día. Eso depende ya de la forma de presentación y el contexto de cada paciente. Es un excelente medicamento siempre y cuando evalúe las contraindicaciones y contexto del paciente. Mayor beneficio con metformina no se ha visto. ¿Beneficio en qué sentido? Cuando yo elijo un fármaco para una enfermedad X, no solamente yo busco tener el control de la enfermedad, sino que a la larga me impacte en mortalidad, tenga menos mortalidad, menos complicaciones. ¿De qué me sirve, por ejemplo, dar un antihipertensivo que me mantiene bien bacán la presión arterial si al final el paciente igual se infarta? Lo ideal es un medicamento que me controle la presión y haga que el paciente se muera menos, ¿no es cierto? Ya, metformina, sobre todo me controla bien la enfermedad, pero no se ha visto que tenga un gran impacto en la mortalidad, por ejemplo. Lo bueno, que tiene buen perfil de seguridad, es recontra conocido. Todavía sigue siendo una opción viable. El mismo Miguel, caso de Miguel. Miguel recibe metformina, cumple medicación y dieta, sin embargo presenta episodios frecuentes de angina típica. Mira, está con un poro torácico. Ecocardiograma, hipoquinesia anteroseptal. O sea, aparte del miocardio no se mueve. ¿Qué creen que pasó? Se infartó, ¿no? Es un infarto bueno, ni tan silente, ¿no? Ha hecho su isquemia ahí, ¿no? Dice que cumple medicación, cumple dieta, glucosa 160, glicosilada en 7.8. Pero cumple medicación y dieta. Él dice, doctor, juro que he cumplido bien. Y mira, está con dosis máxima que les he mencionado de metformina. Yo podría meter quizás 3 veces al día, ¿no? Pero bueno, está con esa dosis. Primera pregunta entonces, ¿está bien controlado este paciente? Ya saben el diagnóstico, saben criterios diagnósticos. Ahora tienen que saber, como les dije en la primera clase, si el medicamento que doy está funcionando. Criterios de control. Entonces parece que no está bien controlado, ¿no? La siguiente pregunta, ¿seguiremos con la misma medicación? ¿No está bien? Es como que tengas un hipertenso con captopril cada 12, 180, 100 de presión. Siga con lo mismo, señor. ¿Cómo se llama eso? Les dije, inercia terapéutica. Inercia terapéutica. Seguir con lo mismo sin lograr los objetivos. Primera causa de inercia terapéutica, culpa del médico, ¿no? No sabe. No sabe, pues, ¿no? O sea, y no es que sea adrede, a veces tienes miedo. Miedo de seguir aumentando medicinas, pueden haber reacciones adversas y eso se relaciona con el desconocimiento. Entonces, objetivos de tratamiento. ¿Cómo sé que un paciente está bien controlado? Glicosilada menor de 7. Cada 3 meses, control de hemoglobina glicosilada menor de 7. Es mi objetivo. Yo modifico la medicación hasta alcanzar el objetivo. Glucosa basal de 80 a 130. Glucosa 2 horas post alimentos menor de 180. Son mis objetivos terapéuticos. Si no cumplo esto, el paciente no está bien controlado. Yo debería seguir modificando o intensificando la medicación. Aumentar la dosis o agregar otro medicamento. Acuérdense de esto que les hablé. Los valores de hemoglobina glicosilada reflejaban ¿qué? Un promedio, ¿no? Un promedio de la variación de la glucosa. O sea, una glicosilada en 10, el promedio de variación de glucosa en los últimos 90 días es 240. O sea, el paciente pudo haber hecho picos, pudo haber ido hasta el fondo, pero me sale 240. Puede ser que tu hemoglobina glicosilada te salga en 7 o en 6, 126. Señor, felicitaciones. Pero si yo veo su historial, quizás por ahí
el señor hizo picos de 200 y tantos, hizo episodios de hipoglicemia, y yo no me he dado cuenta. Yo pienso que está bien ese controlado, ¿no? Justamente a raíz de eso es que ya se dio por conveniente aplicar lo que es el monitoreo continuo de glucosa. No sé si han escuchado de estos aparatitos. Freestyle, por ejemplo, es un sensor que te lo pones en el brazo, en la parte posterior, que dura unas semanas, y con otro aparato te lo pasas por ahí y te mide cuánto de glucosa tienes en ese momento, ¿no? Esto te mide la glucosa intersticial, porque es un filamento que te mide la glucosa intersticial. De tal manera, ese sensor te dura 2 semanas más o menos. En 2 semanas, de forma diaria, yo veo esto, cómo ha ido la variabilidad de mi glucosa. La variabilidad. Cuántos episodios de hipoglicemia hizo el paciente, cuántos episodios de hiperglicemia y qué tanto tiempo estuvo en el arranque. Entonces ya no es un número frío como la hemoglobina glicosilada, que solo te pone un punto de corte, es un promedio. No sé si se ha disparado, no sé si se va hasta abajo, sino me habla de la variabilidad de la glucosa. Y la variabilidad se asocia con mortalidad, por ejemplo. ¿Qué va más con mortalidad? ¿Los episodios de hiperglicemia o de hipoglicemia? Hipoglicemia. La hipoglicemia, por ejemplo, se asocia con eventos coronarios. Tú bajas tu glucosa, ¿qué desencadenas? Mecanismos contrarreguladores, catecolaminas, ¿no? Que te producen aumento de la frecuencia cardíaca, vasoconstricción y pacientes infartos. Eso más. Entonces, es una manera más dinámica de controlar al paciente. Mira, y con el dispositivo tú puedes ver los días de la semana en qué valores estuvo la glicemia del paciente. Entonces, ya está cambiando el tema del control de diabetes mellitus. Actualmente se habla del tiempo en rango, tiempo por encima del rango, tiempo por debajo del rango y coeficiente de variación. Los objetivos actuales del tiempo en rango, o sea, en esas 2 semanas de monitoreo con el Freestyle, yo quiero que mi glucosa esté entre 70 y 180. ¿Cuánto tiempo? Más del 70% de del tiempo de esas 2 semanas tiene que estar entre 70 y 180. Menos del 25% debe estar por encima de 180 y menos del 4% debe estar por debajo de 70. O sea, es una forma más dinámica de ver el control del paciente. Es lo que se está usando ahora. Inicialmente se usaba solamente para pacientes diabéticos tipo 1 de difícil control. Ahora ya se están ampliando un poco las indicaciones. Probablemente sea ya en un tiempo más la manera más adecuada de controlar al paciente. Todos esos dispositivos, por si acaso, están aquí en Perú, o sea, sí se usan. Entonces, el caso de Miguel cumplía con la metformina aparentemente, pero no estaba controlando. Si no está controlando, hay que intensificar la medicación. Vamos a seguirle dando más metformina, está en la dosis plena, ¿no es cierto? No. Pues, ¿qué tengo que valorar para hacer un cambio en la medicación? Miguel tuvo, ¿qué cosa? Un infarto, tuvo una angina, un problema cardiovascular. Entonces, lo que yo tengo que valorar en un paciente con diabetes es el riesgo cardiorrenal. Si estamos frente a un paciente con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida o de alto riesgo, llámese cardiopatía coronaria, llámese déficit isquémico, llámese ateromatosis carotidia o arterial o de la aorta, los medicamentos más indicados van a ser los análogos de GLP-1 o los inhibidores de ISGLT2, en ese orden. ¿Por qué? Porque estos medicamentos en esos pacientes sí van a tener un impacto en la disminución de la mortalidad. En otras palabras, hacen que el paciente se muera menos. Si estuviéramos frente a un paciente con falla cardíaca crónica o enfermedad renal crónica, y acá falla cardíaca con fracción de eyección ya sea conservada o reducida, lo más indicado y en ese orden son los inhibidores de SGLT2, los ISGLT2 o análogos de GLP-1, o sea, básicamente lo mismo. Por costos, son menos costosos los ISGLT2. Análogos de GLP-1, por ejemplo, Saxenda, liraglutida, la ampolla está a 300 soles. 280 en algunas farmacias. Ya te dura, dependiendo de la dosis, 2 lapiceros mensuales o 1 mensual, dependiendo, ¿no? Este está mucho menos, hay varias presentaciones.
estos medicamentos en estos pacientes sí tienen impacto en mortalidad. Tanto es así, por ejemplo, que los SGLT2, los cardiólogos, comenzaron a usarlo en pacientes con falla cardíaca sin diabetes y también funciona. O sea, ya forma parte del esquema terapéutico de la falla cardíaca. Los nefrólogos también comenzaron a pausarlo en pacientes con ERC, con enfermedad renal crónica sin diabetes, y también funciona. También disminuye la progresión de enfermedad renal crónica, ojo, bajo ciertas indicaciones, que ahorita no vamos a mencionar. Pero es uno de los únicos, creo que el único medicamento, hay uno más, que te enlentece la progresión de la enfermedad renal crónica, cosa que no existía. En algunos pacientes tú tenías que esperar a que llegue nomás la diálisis, ¿no? Ahora no. Hablemos un poco de los análogos de GLP-1. Tenemos liraglutida, semaglutida y dulaglutida. La lira, que es el Saxenda, se pone diariamente por vía subcutánea, como un lapicero, y la semidula, que se pone semanalmente. El número que van a ver acá es lo que me baja de glicosilada luego de 90 días de uso. ¿Cuál es su mecanismo de acción principal? Mira, si pongo análogo de GLP-1, es una molécula parecida al GLP-1. Su mecanismo de acción principal es aumento de la secreción de insulina dependiente de glucosa. En otras palabras, yo me pongo la Saxenda, la liraglutida, y solamente cuando yo como, ingiero alimentos y elevo glucosa, mi célula beta secreta insulina, solamente cuando se eleva glucosa. Aumento de la secreción de insulina dependiente de glucosa, pero también tiene otros efectos. Y acá les pongo disminución del vaciamiento gástrico, disminución del apetito. Por eso que se usa para bajar de peso. Te quita el hambre, porque te sientes lleno, la saciedad. En la parte fisiopatológica de diabetes les puse que también el cerebro interviene, ¿no? Ahí también actúa. Tiene beneficios, tiene algunos RAMs, lo de pancreatitis sobre todo se ha visto en animales, en ratas, ¿no? O sea, pero igual, tienes antecedentes de pancreatitis, no usar los GLP-1, ¿no? Lo que pasa es que te enlentecen la peristalsis y el vaciamiento, o sea, como te enlentecen pueden haber estreñimiento, la secreción pancreática quizás no se libera bien y podría teóricamente aumentar el riesgo de lo que es pancreatitis, ¿no? Eso de cáncer medular tiroides sobre todo se hizo también en animales, ¿no? Hablemos de lo que son las incretinas. Y análogo de GLP-1 entra dentro de lo que es terapia basada en incretinas. ¿Qué son las incretinas? Son hormonas que producen las células del intestino. Hormonas. Hormonas que se producen cuando tú ingieres alimento. ¿Cuáles son las incretinas? La GLP-1, el péptido similar glucagón tipo 1 y la KIT, el polipéptido inhibidor gástrico. Son las incretinas, hormonas que libera el intestino cuando tú consumes alimentos. ¿Cuál es su acción? Aumentan la secreción de insulina solamente cuando la glucosa se eleva, nada más. Aumenta la secreción intestinal de estas hormonas cuando tú ingieres alimentos. Miren acá, una vez que estas hormonas han realizado su acción, o sea, ya han elevado la glucosa dependiente de los alimentos, tienen que eliminarse, tienen que metabolizarse. ¿Quién las elimina? ¿Quién las metaboliza? La DPP4, dipeptidilpeptidasa 4, dipeptidilpeptidasa 4. O sea, las incretinas ya han hecho su acción, ya no me sirven, tengo que metabolizarlas, eliminarlas. ¿Quién las metaboliza? La DPP4. Es una enzima, dipeptidilpeptidasa 4. Entonces, si yo quisiera potenciar el efecto de las incretinas, podría hacerlo de dos formas. Una, la más fácil, dar un análogo de la incretina, algo parecido, ¿no? Y la otra inteligente sería inhibir a la enzima que me las inhibe. Y ahí salen los inhibidores del DPP4. Entonces, yo les he hablado que las incretinas, el análogo de GLP-1 tiene beneficios cardiovasculares. Tú pensarás, doctor, entonces también el inhibidor del DPP4 también tiene esos beneficios. No. No. O sea, a pesar de que teóricamente me potencia el efecto incretina, no se ha visto un mayor beneficio cardiovascular con los inhibidores del DPP4. Cuando ocurre eso, a veces tú te vas a dar cuenta que tu razonamiento fisiofarmacológico no es correcto. Quiere decir que deben haber algunas otras vías moleculares que tú no estás viendo en ese momento, que seguramente más adelante sí se van a ver. Entonces, la GLP-1 actúa a varios niveles.
aumenta la captación periférica de glucosa, mira, aumenta la proliferación de células beta y disminuye la apoptosis. Y yo que les dije de diabetes mellitus, el problema era la disfunción de la célula beta. O sea, este medicamento combate eso. También a nivel cerebral, neuroprotección, baja el apetito, vaciamiento gástrico. O sea, y a nivel del corazón, en pacientes con falla cardíaca también se ha visto que tiene beneficio. Varios estudios de hace varios años que han visto estos beneficios cardiovasculares, vamos a pasarlos solamente. Análogos de GLP-1, liraglutida, dulaglutida, semaglutida. La lira, que es Saxenda, una vez por día, dula y sema se pone semanal. Tirzepatida. ¿Sabes cuál es la ventaja de la tirzepatida? Que la tirzepatida contiene estos dos componentes. Contiene GLP-1 y contiene GIP. Y teóricamente tiene mayor impacto todavía en la pérdida de peso. La están esperando que todavía llegue, esa todavía no hay acá. La SEMA probablemente llegue a fin de año. Vamos a ver. Otra ventaja de los análogos de GLP-1, les dije que metformina, por ejemplo, en renales se puede dar. Más de 1.5 de CREA, no. Esta es amiga del riñón. O sea, se puede dar en renales, es más, en algunos pacientes se puede favorecer el tema de la progresión de la falla renal disminuyendo, ¿no? Luego tenemos los inhibidores de SGLT2, del cotransportador sodio-glucosa. Su mecanismo de acción es simple. Inhibe al cotransportador sodio-glucosa del túbulo proximal y hace que la glucosa no se absorba en el riñón y se elimine por la orina. Hace que el paciente orine glucosa. Es un mecanismo de acción recontra simple. Pero a pesar de que es un mecanismo de acción recontra simple, también se ha visto que estos medicamentos tienen un montón de beneficios, también cardiovasculares. Entonces, ¿cómo es posible que un mecanismo de acción tan simple tenga tantos beneficios? Nuevamente, cuando tu razonamiento fisicofarmacológico no es correcto, quiere decir que no estás viendo todo el panorama, ¿no? Hay seguramente vías moleculares donde actúa el fármaco que todavía no las conoces, que tienen beneficios. Ese es el porcentaje que baja de hemoglobina glicosilada y se ha visto un claro beneficio en riesgo cardiovascular en falla cardíaca. Los cardiólogos lo usan ahora en pacientes con falla. Y por ejemplo también sirve para falla cardíaca con fracción de eyección conservada. Cosa que hace unos años, todos los medicamentos que ustedes recuerdan que le hicieron en medicina 1, yecas, espironolactona, sirven para falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Para eso sí hay una contundente evidencia. Pero para falla cardíaca con fracción de eyección conservada, lo extrapolaban, ¿no? Bueno, si funciona acá, también dale, ¿no? O sea, no había nada claro. Con la cosa sí está clara, también tiene beneficio. Disminución de hospitalizaciones, de mortalidad, de complicaciones. Su mecanismo de acción, como les he mencionado, es simple. ¿Cuál es el problema? Si orinas glucosa, ¿quiénes están felices? Los hongos, ¿no? Candidiasis, vulvaginitis, ¿no? Puritis candidiásica, ITU, que se pueden presentar. Lo cual es una contraindicación, ¿no? Simplemente te dice que tienes que manejar la ITU y puedes volver a dar al paciente, no hay mayor riesgo en cuanto a eso. Empaglifosina, canaglifosina, dapaglifosina. Como les he mencionado, o sea, un mecanismo de acción tan simple no puede tener tantos efectos beneficiosos. Entonces hay varios mecanismos que se han visto que finalmente influyen en esa disminución del riesgo cardiovascular. Hay un montón de artículos nuevos que ven esos mecanismos justamente, más allá que tan solo actúe en el tema de la absorción de glucosa. Igual el EMPA-REC y un montón de estudios que comprueban eso, ¿no? Que siguen saliendo. O sea, no, solamente los pongo para que los revisen. Bueno. Tenemos epaglifosina, canaglifosina, dapaglifosina. ¿Son amigos del riñón? Sí. O sea, ¿me lentecen la progresión de la nefropatía? Sí. Pero hasta cierto punto. Si la depuración es menos de 20, ya no se sugiere su uso. ¿Cuál sería la pregunta que me hacen ahí? Si yo les digo, o sea, con depuración menos de 20, ya no sugiero su uso. ¿Qué me preguntaría? ¿Qué se usaría? No tendría curiosidad de por qué no se usaría. O sea, no es que sea comprobado que hagan daño, sino que todavía no hay estudios de seguridad con depuración menos de 20. Si ustedes revisan la clase del año 2023,
Acá el punto de corte era 25. ¿Ya? Ahora es 20. O sea, ha ido bajando. Algunos dicen 15, o sea, ya ha ido bajando. Porque ya los estudios incluyen pacientes con menor depuración. O sea, te ponen ese punto de corte por temas de perfil de seguridad. Que no sabes si son seguros. ¿No? Ya tú individualizas a cada caso y ves si ya son. Pero sí son nefroprotectores, sí. Pero tienes un punto de corte. Menos de eso todavía no hay seguridad de su uso. Lo bueno es que se deja por vía oral. Además de los fármacos mencionados, ¿qué otras opciones tengo para manejar? Aparte de metformina, aparte de ICGLT2, aparte de GLP-1. O sea, en ausencia de enfermedad cardiovascular, falla cardíaca y nefropatía, ¿qué tengo que valorar? ¿Qué opciones tengo también? Recordarán ustedes, bueno, ya les mencioné los inhibidores de PPP4. ¿Se acuerdan de estos? Las tiazolinidionas, glitazonas y las sulfonilurias, ¿no? El Gliadet, la glibenclamida. ¿Cuántos son estos medicamentos? O sea, lo que yo voy a buscar en un paciente con diabetes, sobre todo, es el impacto importante en mortalidad, en complicaciones cardiovasculares, con lo que yo les he presentado. Pero si no tengo, digamos, una enfermedad cardiovascular establecida, no tengo falla cardíaca, no tengo falla renal, podría valorar usar estos medicamentos, que en sí no tienen mayor beneficio. ¿Qué tengo que valorar? Las contraindicaciones, por supuesto. También el tema de costos. En la misma guía lo dice. Si el problema es con el costo, porque obviamente liraglutida, EMPA cuestan, si el tema son costos, acá tienes estas opciones. Sulfonilurias. Ahora, ahí también tienes que tener cuidado. Yo me acuerdo cuando salieron las tiazolinidionas, el año 2000 más o menos, 2000, 2004 más o menos, y era el boom en ese momento. Porque estos fármacos actúan, vamos a ver su mecanismo de acción, actúan sobre lo que en ese momento era la base fisiopatológica de diabetes mellitus, que es la resistencia a la insulina. Entonces todos los congresos de medicina, endocrino, eran de tiazolinidionas. Como ahora todos los congresos son de análogo, de GLP-1 y GLP-2. Todo el mundo hablaba de estos fármacos. ¿Qué pasó con el tiempo? Se dieron cuenta que algunos pacientes hacían falla cardíaca, hacían cáncer de vejiga, hacían RAMS, complicaciones. Y eso pasa a veces cuando sacan nuevos fármacos. Tú sacas un nuevo fármaco y ha sido estudiado, ¿no? Ha sido estudiado, digamos, por 5 años. Lo sacas al mercado. Cuando ya sale a la venta, pasa el tiempo del estudio y quizá luego de ese tiempo aparezcan algunos RAMS que antes que no aparecieron en tu estudio original. Y algo así pasó. Entonces, por eso que ya no se usa mucho. Vamos a revisarlos igual. Tenemos los inhibidores de DPP4, hipertiasa 4. Son excelentes fármacos, ¿sabes? Controlan bien glucosa. Casi nulo efecto de hipoglicemia. ¿Qué hacen? Me inhiben a la enzima que me inhibe a las incretinas. Aumenta el efecto incretina. O sea, aumenta la liberación de insulina dependiente de glucosa. Pero no tiene los beneficios que tienen las incretinas. O sea, no tienen ese beneficio cardiovascular. Pero sí son buenas opciones, por ejemplo, en pacientes que tienen riesgo de hipoglicemia. ¿Quiénes tienen riesgo de hipoglicemia? Los ancianitos a veces, por ejemplo. También algunos pacientes con falla renal. O sea, tienen un buen perfil de seguridad, pero no tienen esos beneficios. Puedes darlos, por ejemplo, acompañando, sí, muy bien, a un análogo de GLP-1 o acompañando a un ICGLT2, terapia dual. O sea, puedes darlo como un fármaco acompañante o en estos pacientes que quizá no buscas mayor beneficio. Una ventaja, por ejemplo, interesante es que la linagliptina, que se da una vez al día, no requiere ajuste en falla renal. O sea, en los pacientes con falla renal crónica yo le puedo dar linagliptina para controlar glucosa. Excelente, ¿no? Las glitazonas, tiazolinidionas, pioglitazona, rosiglitazona. Pipargama, agonista del receptor. Pipargama, el activado de peroxisoma gamma. Este receptor cuando se activa, me aumenta la captación periférica de glucosa. O sea, va directamente sobre el tema de la resistencia a la insulina. Y como en esos año 2000, yo estaba en Medicina 1, ¿ya?
El tema fisiopatológico era resistencia a la insulina. Este fármaco era pues ideal para eso, ¿no? Pero luego, ¿qué pasó? Pacientes que hacían falla cardíaca, cáncer de vejiga. Se vio que te absorbía mucho sodio, hacía sedema, problemas con este fármaco ya no se usa. Sin embargo, bueno, mejor, mire, este artículo es del 2005, me acuerdo, de una canadiense. Mejora la resistencia a la insulina, ¿no? Lo máximo de estos fármacos, ¿no? Una ventaja sí es que también se puede dar en pacientes renales. Es una buena alternativa vía oral en un paciente con falla renal. Falla renal obviamente ya avanzada, ¿no? En el cual no podría dar, por ejemplo, un ISGLT2, porque tengo un punto máximo de 20 de curación. Tengo alternativas que no son tan costosas, vilarutina y estofán, como alternativas terapéuticas. Y sulfoniluria, bueno, ya las conocen. ¿Qué hace la sulfoniluria? Fuerza a la célula beta a que se dé insulina. O sea, ¿qué porcentaje de las células beta les he dicho que ya no funcionan? 70. Un 70%, ¿no? Ya no funciona. O sea, me queda nomás un 30% y eso que está funcionando. A esas pocas células beta que funcionan, encima las estoy forzando a que produzca más insulina, ¿no? Hasta que fracase. O sea, no tienen mayor beneficio a largo plazo. Más bien sí me producen mucha hipoglicemia y obviamente eventos cardiovasculares. ¿No? De preferencia no usarlas, ya tenemos otras alternativas para que las puedan usar. Acá te pone que la glipiridina teóricamente podría ser renales, pero no se sugiere el uso en pacientes renales. Es mucho riesgo de hipoglicemia. Seguimos con Miguel, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de Miguel cómo estaba? Todo gordito, no miren cómo está. Miguel fue regular con la medicación, dice, y no cumplió con las recomendaciones. Acude por persistencia de síntomas de hiperglicemia y baja de peso. Miren cómo está consumido. Glucosa 280, glicosilada en 12. ¿Por qué bajó de peso Miguel? Él le dio té. Puede ser. Es una opción, ¿no? O sea, si me responde tuberculosis, yo diría, sí, pues, mira, ya saben, hay dos respuestas que nunca fallan en medicina. La primera es, depende, doctor. Todo depende de medicina. Y la segunda es tuberculosis. Sí, puede ser, te van a decir. Té, sí, puede que tenga té. ¿Por qué bajó de peso Miguel? Si no tuviera. Mira, cuando tu célula beta ya fracasó, ¿cuál es la función de la insulina? Meter glucosa a las células para usarla como fuente de energía. Si mi célula beta ya no produce insulina, ya no puedo usar glucosa como fuente de energía. Tengo que hacer gluconeogénesis. ¿De dónde saco glucosa? De músculos y grasa. Y comienza a bajar de peso. Un paciente diabético que baja rápidamente de peso, su célula beta ya fracasó. Entonces, ¿qué le darían a este paciente? Él no ha cumplido ya con su medicación y está con su glicosilada disparada. Baja de peso importante, es una indicación para insulinoterapia. ¿No? Entonces, eso vamos a verlo, por supuesto, en la práctica, pero tenemos que considerar insulinoterapia. Y la palabra considerar en medicina, ¿qué significa? Depende de ti. Depende de ti. Tengo glicosilada más de 10, glicemia más de 300 o marcadamente sintomático. Sobre todo, baja de peso. Los síntomas de hiperglicemia, que algunos endocrinólogos llaman síntomas de glucotoxicidad. ¿No? Así le llaman algunos. Hay varios esquemas, vamos a hablar en la práctica, pero el esquema ambulatorio es el esquema de insulina basal. Obviamente, con o sin agentes no insulínicos, ¿no? Por ejemplo, es un paciente con riesgo cardiovascular, puedo darle insulina basal más un ISGLT2, o sea, puedo hacer mezclas sin problemas, ¿no? Los esquemas lo vamos a ver en la parte práctica. Este es un poco de la farmacocinética de las insulinas, ¿no? Las ultrarrápidas, las rápidas, la NPH, que es un poco más prolongada, la glargina, que dura 24 horas, el Temir y de Gludet, que me dura pues más de 40 horas, 72 horas. Estas acá no hacen curva. Las que no hacen curva y son planas, me controlan bien la glucosa basal. Las que hacen pico, rápido, ultra rápida, me controlan la glicemia postprandial de los alimentos.
Y así llego a mis combinaciones. Esquema de insulina basal es que yo voy a empezar con insulinas basales. Las basales son la reacción prolongada, como NPH de temiente-glutetiglandina. Eso se ve en la práctica. Bueno, eso también para que lo tengan de referencia, vamos a verlo luego. Y seguimos con Miguel. Miren ahora cómo está Miguel. ¿Qué dice? Miguel, oye, no siguió las indicaciones adecuadamente. Con el tiempo, esta enfermedad renal crónica con indicación de terapia de reemplazo renal, además de continuar episodios de angina, y hizo un TIA, un ataque isquémico transitorio. Se le sacan exámenes, glucosa basal 125, glicosilada 7.8. ¿Está bien controlado, Miguel? ¿Cuánto debería ser esa hemoglobina glicosilada? Menor a 7, ¿no? Glucosa basal 80-130 por ahí, ¿no? Pero digamos que no está controlado. Entonces, vamos a intensificar en él la terapéutica. Hasta ahora yo les he dicho que sí, o sea, tienen que intensificarla porque es una terapéutica. Pero tienes que tener también ver un aspecto importante. En algunos pacientes no conviene intensificar mucho la terapéutica, porque ya tienen la enfermedad tan avanzada, son pacientes ancianos, en los cuales van a tener mucho riesgo de hipoglicemia. Y la hipoglicemia se asocia con mortalidad. Entonces, ¿en qué pacientes soy menos exigente? Diabetes de larga duración, riesgo de hipoglicemia, enfermedad cardiovascular, ¿no?, establecida, o con severas comorbilidades. En otras palabras, en pacientes con enfermedad muy avanzada, con expectativa de vida ya no tan larga, ya no soy tan exigente. Porque ser muy exigente más bien me puede acelerar la mortalidad en ese paciente. Como el caso que hemos visto, ¿no? En este paciente yo buscaré porque está entre 7 y 8, ¿no? Ahí nomás lo dejo. En cambio, pues en el paciente, ponte de 22 años, con sobrepeso, con acantosis, a él sí, ¿no? Lo pongo a dieta, menos de 6.5 glicosilada, menos de 6 le pido menos glicosilada, ¿no? A él sí, pues, ¿no? Pero un señor, pues, ponte ya 80 años, ahí con las complicaciones, enfermedad renal en diálisis, ya no. Incluso, si ustedes revisan, hay dos estudios bien interesantes, el ACOR y el ADVANCE. En el ACOR y el ADVANCE querían volver a comprobar, volver a ver que un mejor nivel de glucosa y glicosilada se asociaba con menores complicaciones cardiovasculares, cosa que puede sonar lógico, ¿no es cierto? El estudio tuvieron que suspenderlo, porque se dieron cuenta que los pacientes con menores niveles de glucosa y glicosilada se morían más. Revisaron los criterios de inclusión y eran pacientes muy ancianos. Estaba ocurriendo eso. La intensificación del control produce episodios de hipoglicemia y eso aumentó la mortalidad. En otras palabras, ¿hay un manejo de lesión de diabetes? No, hay que individualizar la terapéutica, dependiendo de cada caso. Este es el último algoritmo que ha salido de la última guía que se ha visto en este febrero. Miren, la tendencia actual, natural de las guías, es empezar incluso de arranque con ISGLT2 o con GLP1, de arranque, ya casi independiente de que tengas o no factores. Sin embargo, algo bastante coherente es sobre todo ver estos fármacos en aquellos pacientes que sí se van a beneficiar, aún por el tema de los costos. Por eso, o sea, la metformina no es una mala opción, siempre y cuando le indiques en el paciente adecuado. ¿Cuál es aquel adecuado? El que no tenga contraindicaciones. En el que tenga alguna complicación o que tenga riesgo cardiovascular, también tienes otras opciones, para que tengan en cuenta eso, ¿no? Lo que sí ya no recomiendo es dar sulfonilurias. O sea, en la actualidad, con tantos medicamentos que tengo, sulfonilurias ya no deberían ser una opción. No solo porque no tienen beneficio, sino porque también tienen riesgo de hipoglicemia. ¿Ya? Entonces, la elección es individualizada, todo lo que tienes que valorar. Metformina no me la entierren, ¿no? O sea, todavía es una opción segura, ¿ya? Uso precoz de insulina en hipercatabolismo, glucotoxicidad. Indicador principal clínico, pérdida de peso. Pérdida de peso es que la célula beta ya fracasó. ¿Qué cosa pasa? La hiperglicemia tiene un efecto negativo con la célula beta.
A veces tú bajas el nivel de glucosa y algunas células beta pueden volver a funcionar. Es lo que puede suceder. Los objetivos ya saben que son individualizados, ¿no? Un señor de 89 años, no señor, menos de 7 de glicosilar, no, pero tranquilo con el abuelito, no se pase. Hay un plan terapéutico individualizado, ¿no? ¿Listo? Gracias.